Bueno, pues vamos con ese, como decimos, relative clauses. Vamos al bloque 1 de la gramática. Es un poco más grande. Y concretamente, ay, me ha vuelto otra vez a esto. A la entrada, bueno, está para casi hacia el final de lo que tenemos por ahora, que es relative clauses. ¿Ok? Bueno, ya digo, la semana pasada ya hicimos como una introducción, ¿no? Hablando del esquema general. Y decíamos que las oraciones de relativo realmente son adjetivos, es decir, son oraciones o proposiciones o cláusulas, como a veces le dicen también, que acompañan, que van siempre conectadas, relacionadas directamente con un sustantivo, porque nos dicen algo de ese sustantivo. Es decir, funcionan como si fueran un adjetivo. Pero en lugar de ser una sola palabra, como dijimos, pues es toda una frase. Y toda esa frase, vuelvo a decir que se conecta directamente con el sustantivo al que se refiere, insisto, nos aclara, nos comenta algo, nos da información sobre el sustantivo al que acompaña. Bueno, por eso se habla de que son en realidad como adjetivos. Bueno, una cosa, no recuerdo si lo dijimos esto la semana pasada o no, es que las oraciones de relativo se unen directamente, o sea, a la hora de verlas escritas o si tenéis vosotros que escribirlas o tal. La oración de relativo se une directamente con el sustantivo al que se refiere, ¿no? Yo tengo un sustantivo, el que sea, y directamente detrás de ese sustantivo va la oración de relativo. Así. Y hay algún elemento que une la oración con el sustantivo, que eran los pronombres de relativo, dijimos. ¿Vale? Eso sí quiero que comentamos algo. Esos pronombres de relativo, aparte de ser ese puente, esa unión, esa conexión entre la frase y el sustantivo, también funcionan, tienen una función, es decir, sujeto, complemento directo, circunstancial o el que fuera, dentro de la oración de relativo. ¿Vale? Hay diversos pronombres de relativo, evidentemente, es decir, que no hay un único, ojalá hubiera un único pronombre que conectar, ¿no? Hay varios, y no solo pronombres, sino también, aunque no lo vamos a calificar de esa manera, como adverbios de relativo. El utilizar un pronombre u otro va a depender de dos elementos. El primero, del tipo del sustantivo al que se une y del tipo de oración. Porque, y ahora después hablaremos de ello, existen dos tipos de oraciones de relativo, dos categorías, que son las defining relative clauses y las non-defining relative clauses. ¿Vale? Es decir, las defining, insisto, ahora después ya hablamos de ello, son las que información necesaria para identificar correcta y completamente el sustantivo. Es decir, que si yo tengo un sustantivo y le quito esta oración defining, realmente me faltaría información para saber de qué estamos hablando. Es eso de el hombre que estaba enfrente de la tienda, yo le quito enfrente de la tienda y el hombre estaba, o sea, el hombre ese, pero ¿quién? Me hace falta información, tengo que calificarlo de alguna manera. El que estaba al lado de la tienda. Entonces, ese que estaba al lado de la tienda, esa oración de relativo, llevada al inglés sería define, porque, insisto, me da información que necesito para definir, caracterizar completamente al sustantivo. Mientras que las non-defining, como insisto, vuelvo a decir, luego veremos, añade información extra, no es necesario. Es decir, el sustantivo por sí mismo ya está completamente o suficientemente identificado, ¿no? Es como si Juan Ramón Jiménez, que era un ilustre poeta de la generación del 98, ese que era un ilustre poeta de la generación del 98 es información extra, porque con decir Juan Ramón Jiménez ya está definido por sí mismo. ¿Vale? Esas son las dos categorías. La diferencia no solo es en el uso, en el significado, sino también, como luego veremos, hay alguna diferencia en cuanto a la forma, al uso de los pronombres, etc. Pero antes de eso, y vamos a la pizarrita, vamos a ver un pequeño recopilatorio de esos relative pronouns. ¿Vale? De cuáles son los más comunes, los que se utilizan. Insisto, va a depender de estos dos tipos de oración, que es el defining o undefining, el uso, y del sustantivo
al que acompaña, el sustantivo al que se une. Bueno, los dos más comunes son who y which. Who para personas, cuando el sustantivo, el antecedente que se llama, ¿no? Es una persona, y which cuando es un objeto, una cosa, etc. ¿Vale? En cierta situación, ahora he perdido el curso, aquí. Who y which pueden ser sustituidos o equivaler a that. Es decir, que yo puedo utilizar who o that, o which o that, en ciertas situaciones que ahora después veremos. ¿Vale? O sea que that también podría ser un pronombre de relativo. Bueno, veremos también como una variación de who, whom. ¿Vale? Es una variación, ¿no? En ciertos contextos, con ciertos usos y demás. Más pronombres de relativo, bueno, vamos a ver whose, que whose es el único que tiene una doble condición de pronombre y de determinante. ¿Vale? Porque nos dirá algo del sustantivo del antecedente, del que va delante, pero detrás de ese whose siempre irá otro sustantivo, porque whose será como determinante de ese otro sustantivo que le sigue. ¿Vale? Whose indica una relación de posesión. Esto de Juan, cuyo amigo. ¿Vale? Y luego también tendremos why o where o when, que estos pues, son más bien adverbios y que lógicamente pues why, normalmente el antecedente de why, pues reason, razón, motive, el motivo, where, un lugar, y when, un tiempo. ¿Vale? Bueno, when, un tiempo, ¿no? The year when we met, el año en el que nos conocimos, cuando nos conocimos. ¿Ok? Bueno, pues básicamente estos son los pronombres de relativo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en general su uso es igual en las defining y en las non-defining, pero hay alguna variación. ¿Vale? En cuanto a ese uso o en cuanto a la presencia o no de estos pronombres. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a quedarnos aquí en la pizarra y luego ya vemos si hay que añadir algo más. Veamos entonces defining y non-defining, es decir, aparte de ese uso que hemos dicho que tiene, defining, información para identificar el sustantivo, non-defining, información extra, eso luego si tiene algunas consecuencias formales, ¿vale? Bueno, defining relative clauses. Bueno, como hemos dicho, bueno, eso también comparte con las non-defining, se unen directamente al sustantivo al que acompaña, pero directamente y sin coma, sin nada. Es decir, entre el sustantivo y la oración de relativo no hay nada. ¿Vale? Eso es una primera digamos, característica que se ve, ¿no? Y yo podría decir, por ejemplo, the girl who studied at that school is now my colleague. La chica que estudió en esa escuela ahora es mi compañera de trabajo, ¿no? My colleague. En ese caso, who studied at that school es la oración de relativo y es defining, porque si yo te pongo esta frase y tú la ves, directamente se une al sustantivo, no hay separación, no hay comas, no hay nada. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está marcando, es que esa oración nos está diciendo algo importante, ¿no? Del sustantivo, es decir, nos lo define, nos da información que necesitamos para saber quién es esa chica, ¿no? Como decía la canción, who's that girl. ¿Vale? Una cosa, el principio de la oración de relativo está muy claro. El principio de la oración de relativo siempre es el relativo, el pronombre de relativo. El final
en general no suele haber mucho problema. Pero sois vosotros los que tenéis que determinar, en el caso de que sea necesario, para un ejercicio, para la comprensión de algo, de dónde a dónde va la oración de relativo. ¿Vale? Insisto, no suele haber mucho problema. El principio está siempre claro porque es el pronombre, who, what, who, which, el que sea. Y el final, ¿vale? Insisto, por el significado, etcétera, tampoco tiene mucho problema. Pero hay que determinarlo. Lo digo esto porque hay veces, trabajando a veces otra vez con este contenido de los cursos y tal, como que alguien pone de más o pone de menos a la hora del final. Pero insisto, no suele muy complicado. Si leyéramos las lecturas, la entonación, nos suele dar esos límites, porque digo, the girl who studied at school is now my colleague. Perfecto. The girl who studied that school is now my colleague. Entonces, en la entonación hay cierta separación, ¿vale? Pero insisto, el acotar un poco el límite de las oraciones, eso queda por ver. ¿Vale? Bueno, no comas. Esa es la primera característica. A ver qué no. Aquí. En las defining y solo en las defining, who y which se pueden usar indistintamente con that. Rebeca, gracias. Nos vemos. Hasta luego. En las defining y solo en las defining, who o which se utiliza, se pueden intercambiar, pueden sustituirse por that, ¿no? En el ejemplo de arriba, yo puedo decir the girl who studied at that school, o podía también haber dicho the girl that studied at that school, ¿vale? Indistintamente. A dog that lives near or which lives near bit my girl, ¿no? Un perro que vive cerca, pues mordió a la niña o... ¿Vale? Solo en las defining yo puedo intercambiar who o which for that. ¿Vale? Indistintamente, y así lo vais a ver, lo vais a poder utilizar vosotros y lo vais a ver también en textos o en lo que sea. ¿Vale? Y vamos con la característica, la tercera característica, que es como, bueno, no es la más importante y demás, pero como en la que a la hora de hacerlo, de hecho hay ejercicios específicamente para ello y demás. En ciertas situaciones que ahora vamos a explicar, who, which o that pueden omitirse. ¿Vale? Veamos. Podríamos decir como un apartado general, que es omission. Omisión o eso. Hemos dicho al principio, el pronombre de relativo, aparte de ser en la unión entre el sustantivo y la oración, dentro de la oración de relativo tiene una función sintáctica, que estáis también con ello en lengua. Pues bien, cuando yo tengo una oración que es defining, es decir, que va, como hemos visto, que no va entre comas, etc. Y el who o which o el that no funciona como sujeto, podría omitirse ese pronombre y la frase seguiría teniendo totalmente sentido. Es más, lo habitual, sobre todo en el registro oral y demás, es que directamente ese pronombre relativo en esas circunstancias se omita. ¿Vale? Entonces, como digo, omission, who, which o that, cuando no son sujetos. Por ejemplo. ¡Ay, qué mal! Parezco un niño aprendiendo a escribir, porque No, debe ser fácil con eso.
Pero aún así ya debería haber. Eso es, cualquiera que firma en algún sitio con el lado de ese. Ay, Dios mío. Ay, Ay, Dios, es verdad. Fijaos en la siguiente frase. The new receptionist is a man who I met in a summer camp. ¿Vale? Otra. These parcel es los paquetes de, pues, que recibe de Amazon, de correo y demás. Se le llama específicamente parcel. No sé si conoces esta empresa que es UPS. Esa es United o Universal Parcel Service o algo así. Por eso se llama UPS. Universal o United Parcel. No, pues es lo del parcel. Es una multinacional estadounidense y va por ahí. Bueno, the parcel which is on the table is mine, ¿no? El paquete que está en la mesa es mío. Ok. Todas las oraciones de relativo, las dos son defining, ¿ok? Pero hay una diferencia entre ellos. Fijaos en la primera. The new receptionist is a man who I met in a summer. Cada vez que tengáis una oración defining, tenéis que decidir si el relativo que encabeza la oración se puede omitir o no. Eso es como de serie, ¿no? Cada vez que haya una defining, yo tengo que ver si el relativo lo puedo quitar o no. ¿Cómo sé yo si lo quito o no? Hemos dicho, se quita cuando no es sujeto. ¿Ok? Pues igual, ¿cómo identifico yo eso? ¿Cómo sé yo cuando no es sujeto? De manera sencilla. Si, acotando la oración de relativo, si dentro de esa oración de relativo hay otro sustantivo o un pronombre que pueda funcionar como sujeto, evidentemente el pronombre relativo no será sujeto. And the new receptionist is a man who I met in a summer camp. ¿Cuál es la frase de relativo? ¿De dónde va a dónde va? Who I met in a summer camp. Vale, ok. Dentro de esa oración de relativo, ¿hay un sustantivo o pronombre diferente del relativo que pueda funcionar como sujeto? Que es I. Con lo cual, who, en este caso, o which, o that, o el que fuera, ya no es sujeto. Es decir, lo puedo omitir. Me da igual la función que tenga, si es directo, eso ya no me importa. Yo lo único que quiero saber, o que necesito saber es si es sujeto o no. Como no es sujeto, lo puedo omitir. ¿Cómo se representa la omisión? Normalmente no es que se borre, se quite el pronombre, sino que lo que se hace es que se pone entre paréntesis. Y entonces yo digo, the new receptionist is a man I met in a summer camp. Claro, esto es una estructura, es decir, que la oración de relativo, quiero decir, para los que aprendemos inglés y somos de idioma nativo el español, pues no, en principio con el pronombre y eso no hay problema porque es muy parecido. El problema viene cuando se le quita, que entonces sí que nos suena un poco, the new receptionist is a man I met in a summer camp. Claro, eso ya que te lo diga alguien, etcétera y tal, porque insisto, en un registro más familiar, coloquial y oral, está a la orden del día. Entonces, ahí sí hay una dificultad, porque en castellano nunca lo quitarían. ¿Vale? Por lo tanto, si no es sujeto, y esa es la forma de identificarlo, es relativamente sencillo. Fijaos ahora en la segunda. This parcel which is on the table is mine. Vale. ¿Cuál es la oración de relativo aquí? Sabemos, insisto, que es defining, pero ¿cuál es la oración de relativo aquí? Which is on the table, ¿no? Ok. Dentro de esa oración de relativo, ¿hay algún otro sustantivo o pronombre diferente del relativo que pueda funcionar como sujeto? No. ¿Qué quiere decir? Que which o who o that es el sujeto. Por lo tanto. Sí, hasta which is on the table. Ahí. Pues como no hay otra palabra, otro digamos, sintagma nominal, ¿no?, que funcione como sujeto, no se podría emitir. Total que lo dejaríamos y no hay problema. ¿Vale? Bueno, pues esa es la prueba a la hora de la omisión. Hay veces que este who o este which o el that también pueden llevar.
Claro, exactamente, ¿no? Que está cuando el relativo, o sea, si no hay otro que sujeto, el relativo es el sujeto. Y por eso no, sabéis que la regla en inglés es que no se puede. Claro, claro. Sí. Sí, no, va un poco por ahí. Decía que hay veces que ese who, which o ese that, por lo que significa, por el tipo de complemento o sea, el tipo de rol con el que funcionan, pudieran llevar delante una preposición. For, to, from, lo que sea. ¿Qué pasa entonces con eso? Eso es porque está en cierta forma conectado también con la omission. Fijaos la siguiente frase. ¿Cómo era? No era. Es que la había memorizado y ya se me ha ido. Bueno, improvisamos una. The woman, aquí hay varias cosas que decir, pero vamos a empezar por lo de la omisión y eso. The woman from who I got this car lives here. La mujer. En español, si tradujéramos literalmente sería de la cual yo conseguí. La traducción más natural sería la mujer que me vendió el coche, ¿vale? Pero yo digo, un poco si hiciéramos una traducción literal, de la cual yo obtuve, de la cual yo conseguí este coche, vive aquí. En castellano, en el caso de que lo necesitáramos, la preposición se queda delante del pronombre y no se cae. Bueno, en inglés, ¿qué es lo habitual? En lugar de ponerlo delante, como estáis viendo ahora, lo habitual es llevárselo al final de la oración de relativo. Es decir, coger esa preposición, from, to, for, la que sea, y llevarla al final de la oración de relativo. En este caso, siguiendo esa idea, llevarla al final de la oración de relativo, ¿dónde la colocaría? De la oración de relativo, al final de todo, pero de la oración de relativo, no de la oración general. Después de car, la oración de relativo llega desde el from, delante del who, hasta car, ¿no? Pues entonces, lo habitual, insisto, en un lenguaje normal, neutro o más familiar, sería que cuando ese relativo lleva un pronombre, perdón, lleva una preposición delante, en lugar de dejarla ahí, me la llevo al final, bueno, voy a poner la frase entera y la coloco yo. Me la llevo al final y digo, the woman who I got this. ¿Cuánta T? Madre mía. Got this car from lives here. Y esto nos descoloca bastante, ¿vale? O sea, esto a los que somos de español y eso nos descoloca bastante porque es algo que no hay aquí. Como si dijéramos, la mujer que yo conseguí el coche de, the woman who I got this car from, lives here. ¿Vale? Esto es lo habitual. Cuando una preposición va delante de who o de which o de that, normalmente no se suele quedar ahí, sino que se suele tomar y llevarla al final de la oración relativa. ¿Qué? ¿Y qué? Ah, claro, porque aquí hay la rampa esta, entonces de repente pasa gente así. Bueno, esto ya de por sí es raro, ¿no? Quiero decir, es raro. Porque, bueno, porque es una estructura extraña. Pero ahora, podemos hacerlo un poquito más enrevesado todavía. ¿Por qué? Hemos llevado la preposición al final. Es defining. Yo he dicho, como por defecto, cada vez que tengáis una defining, una oración de relativo defining, comprobad si se puede omitir o no el pronombre. ¿Vale? Bueno, hemos tomado la preposición, ya nos la han presentado, la llevan al final.
es una defining. ¿Puedo omitir aquí el relativo? Sí, hay otro sustantivo, un pronombre en este caso, I, que funciona como sujeto, pues puedo omitir el who. Entonces, esa frase se nos quedaría, the man I got this car, the woman I got this car from lives here. Con lo cual, dicho así, tal, pues ya digo, es una estructura extraña. The woman I got this car from lives here. Pero esto está a la orden del día, ¿eh? Es decir, llevar esa preposición al final de la oración de relativo está a la orden del día, se utiliza muchísimo. Más ejemplos de esto. Entonces, si vemos, por ejemplo, otra preposición que no esté colocada, sí. ¿Podemos dar por eso que va a poner? Si es una oración de relativo y se sitúa al final del todo de la oración de relativo, va a poner. Además, si va sola. Para que cuando se traduzca algo, si no entiendes claro. nada, intentar. Sí. Y además, Maite, las preposiciones por defecto no van solas, siempre irían seguidas del sustantivo. Estas que se colocan al final de la oración de relativo, lo habitual, como por ejemplo ocurre aquí, es que no vayan seguidas de otro sustantivo. Fíjate que from termina y luego viene el verbo lives. Con lo cual eso quiere decir que from pertenece a la del relativo y que va delante del relativo. ¿Vale? Pero lo habitual es eso. Si veis esa preposición que está al final del todo de la oración de relativo, es que va con el pronombre. ¿Vale? The student. Bueno, vale, me sirve para eso. También. The student to whom I talked is a foreigner. Bueno, esto no lo van a presentar así. El estudiante con el que yo hablé es un extranjero. No lo van a presentar así. ¿Cómo no lo van a presentar? Bueno, primero, con la preposición, con el to aquí, y efectivamente con ese who omitido. The student I talk to is a foreigner. The student I talk to is a foreigner. ¿Vale? Entonces, insisto, que bueno, pues esta estructura queda un poco así. Pero bueno, pues la historia con esto es que es muy habitual. E incluso en un texto, aunque lo habitual no sería que omitieran el relativo, pero puede ser que lo encontréis en un texto una estructura así, the student I talked to, the woman I got this card from, ¿vale? Por lo cual hay que un poco habituarse a ella. Aunque lo habitual es esto, es decir, aunque lo habitual es que la preposición vaya al final y tal, si nos encontramos en un registro mucho más formal, normalmente un registro ya por escrito, digamos, ¿no? Por eso un documento, un discurso de alguien y tal, lo habitual es no quitarlo. Es decir, que esa preposición se quedaría delante del pronombre de relativo. Sería así. Para marcar un poco, como digo, que es un registro formal, etc. Y es más, si estamos en un registro formal y dejo esa preposición que va delante de un pronombre de relativo y ese pronombre de relativo es who, en ese registro formal no se pondría who, se pondría whom terminado en n. Entonces, imaginad estos dos ejemplos, volviendo al ejemplo de abajo, imaginad, pues no sé, pues eso, que es como un discurso o tal, una cosa así seria. Un registro formal, pues diría, the woman from whom I got this car lives here. Y el hecho de que la preposición se quede delante del relativo, y en este caso como es who, no sea who, sino que sea whom, marca que es formal, que es un registro serio. Y algo parecido ocurriría en la de arriba, ¿no? Y no se omite, ¿no? No. Y la preposición se queda delante. Y la preposición delante, y no se omite. Y aquí pasaría algo parecido, imaginad que estamos igual en ese registro formal. The student to whom I talked
is a foreigner. ¿Vale? Insisto, la posición de la preposición y el uso de whom es el que marca ese registro formal. A veces incluso whom se puede utilizar dentro de ese registro formal como sustituto de who cuando no es sujeto como sin preposición en las oraciones de relativo, tanto en las defining como en las non-defining. ¿Vale? Es decir, cuando el registro es formal, en lugar de who, tanto si lleva preposición como si no lleva preposición, vuelvo a decir, cuando es un registro formal y who no funciona como sujeto dentro de la oración de relativo, yo puedo utilizar ese whom como marca de registro formal. ¿Vale? Es decir, que a veces voy a encontrar whom sin preposición delante. Puede ser cumpliendo otra función, complemento directo o lo que sea, ¿no? En ese caso, lo que te estarán diciendo es que es un registro formal. ¿Vale? El único, o sea, no habrá en ese sentido ninguna diferencia con respecto al uso del who, ¿no? Por ejemplo, the new prime minister whom they elected is very young. El nuevo primer ministro al que eligieron es muy joven. Aquí yo puedo utilizar who, claro, puedo utilizar who o puedo utilizar that, podría omitirlo, pero en lugar de esas opciones prefieren dejarlo con whom. ¿Para qué? Para marcar que es un registro formal. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir con esto es que whom lo podéis encontrar en esa situación. Siempre en un registro formal, con una preposición delante o sin una preposición, como en este caso. Y no solo en las defining, también en las non-defining. Esto funciona también, esto del whom, funciona también para las non-defining. ¿Vale? ¿Qué tal por ahora? Bueno, poquita información y hay que ir... Bueno. Vale. Pues sí. Las opciones son un poco complicadas. Imposible a veces. Esta de la mujer es que, traduciéndolo a literal, no tiene sentido. La mujer de la cual yo conseguí el coche, este coche, en español diríamos la mujer a la que le compré el coche, que es lo que significa ese got this car from. ¿Vale? Bueno, las omisiones, además por la cantidad de veces que aparece, sobre todo ocurren con who, which o that. Pero no solo. No solo con ella. Más omission. Resulta que tenemos where, when o why. Que esto ya digo que no sé lo que pondrá la gramática, pero bueno, digamos como adverbios relativos, como que. Bueno, pues where, when o why, que pueden aparecer en las defining o las not defining, cuando se utilizan en las defining, ¿vale? Es posible omitirlo. Los puedo dejar, pero los puedo omitir. Aun cuando, siguiendo lo que dice Maite, en castellano no tenga sentido ninguno omitirlo. ¿Vale? Por ejemplo. The school where my child is studying is in 37th Street. La escuela donde estudia mi... Bueno, es una defining y yo lo puedo dejar perfectamente así sin problema. Pero la podría omitir. Where podría omitirlo. Y entonces yo diría the school my child is studying is in 37th Street. Que ya de por sí, bueno, siguiendo la lógica del inglés, pues bueno. Pero si yo tengo una defining y lo que quito es where, al final de la oración de relativo tengo que poner la preposición in. Y entonces quedaría the school my child is studying in is in 37th Street.
Y lo hace mucho. Sí, bueno, en este caso porque aparece por un lado el in 37th Street y el in del relativo, pero bueno, no hay problema. ¿Eh? Seguimos en las defining. Ahora el relativo es where, when o why, que yo puedo dejarlo, pero también se puede omitir. Al final de la oración de relativo. La última palabra de la oración de relativo. Exacto. De hecho, es esa la regla, claro. Bueno, pues where, when o why se puede omitir. ¿Lo puedo dejar? Lo puedo omitir. En el caso específico, y solo ocurre con él, en el caso específico de where, si yo lo omito, tengo que poner obligatoriamente al final de la oración de relativo el in, para que quede the school my child is studying in is in 37th Street. Solo con where. Por in, por aquello de localización. Exactamente. También es Sí, sí, pudiera ser. Lo que pasa es que, bueno, pero bueno, la regla nos dice que es el que tiene que ser el in. Sí, 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 y pues eso, el in. The year when we met was 1998. El año en el que nos conocimos, o cuando nos conocimos, fue 1998. Bueno, pues yo lo puedo dejar así, porque es una oración defining, o si quiero, puedo eliminar el when. The year we met was 1998. Pero aquí no pongo nada, aquí lo quito directamente y ya está. No. The year we met, o the year when we met, was 1998. E incluso con why. The reason why I'm here is to improve my English. The reason why I'm here is to improve my English. La razón por la que estoy aquí es para mejorar mi inglés. Vale, lo puedo dejar o lo puedo quitar. The reason I'm here is to improve my English. Vale. En el caso de where, when o why, yo tengo la opción de quitarlo o no. Y digamos, en un registro normal, coloquial, familiar, pues bueno, la opción puede ser las dos, es decir, puedes quitarlo. Es decir, no es como el caso de who, which o that, que casi que automáticamente se quitan ya directamente cuando no son sujetos. ¿Vale? En el caso de where, when o why, pues vais a encontrar que a veces se queda, a veces se quitan. No, por mi exposición al inglés, no os podría decir exactamente qué es más común en estos casos, de si se quitan o no se quitan. O sea, yo he visto ejemplos que se quitan y ejemplos que se quedan. En lo de who, which o that, ahí sí que automáticamente se elimina. ¿Vale? Bueno, casi que hemos terminado con la oración con las defining. Solo comentar antes de pasar a las non-defining, este pronombre whose que hemos comentado, esto que voy a comentar con whose sirve para los dos, para defining o para non-defining, ¿vale? Decía que whose tiene una característica especial, ¿no? Whose añade una idea de posesión, porque es el cuyo, cuya. Entonces es pronombre y determinante a la vez. ¿Por qué pronombre? Pues porque es un relativo y se refiere al sustantivo que lleva justo delante. Pero también es determinante porque detrás de whose siempre va un sustantivo. Un sustantivo que viene determinado, viene particularizado por ese whose, ¿no? Que es claro, y whose con el sustantivo es el sujeto de esa frase.
The group of students, en plural, the group of students whose teacher is John are flying to Malta. Whose, ok, es relativo porque se refiere a students. Pero a la vez es determinante porque califica, particulariza a teacher. Es relativo en el sentido de que habla de qué posee ese sustantivo al que acompaña, es decir, qué posee el grupo de estudiantes, pero a la vez es determinante porque particulariza, determina al nombre que va detrás. ¿Vale? The group of students whose teacher is John. Entonces, esto siempre que aparezca whose va a ser así, es decir, se refiere a un sustantivo de delante y detrás va seguido de otro sustantivo al que acompaña. ¿Vale? El grupo de estudiantes cuyo profesor es John van a volar a Malta o están volando a Malta. Esto es una opinión personal, pero es que el cuyo en castellano es como a veces un poco artificial, ¿no? Pero bueno, es la traducción. ¿Vale? Exactamente, eso como que yo hace muchísimo tiempo que aparte de en clase y demás, lo del cuyo, cuya. Sí. Bueno, eso sería en cuanto a las define. Vamos ahora a las non-defining, que decíamos que aporta información extra, que si yo la quito, el sustantivo queda suficientemente identificado por sí solo. Claro, para marcar esa idea, que es lo que define a estas oraciones de relativo, las non-defining van siempre entre comas. Y esta es la principal diferencia y el principal signo que nos ayuda a distinguirlas de las defining, porque es muy evidente. Las defining van sin comas, las non-defining van con comas. That's right. Sí, sí. En eso de defining y non-defining son paralelos. Betty. Y además en la entonación también, porque de hecho la puntuación, las comas, lo único que nos indican es que hay una pausa en la pronunciación, en el recitar de esa oración. Betty, who works at a record store, is my best friend. Si yo quito who works at a record store, Betty is my best friend, pues ya está suficiente de decir, no hay nada, ¿vale? Por lo tanto, entre comas. Otra característica. En las non-defining ni hay that, es decir, who o which no se pueden sustituir por that, ni hay omission, no hay omisiones. No se puede quitar nada, nunca. Así sea no sea sujeto, sea lo que sea. No hay nada. Como otra característica de las non-defining es que who o which no se puede sustituir por that. Es decir, el pronombre en las defining yo puedo decir the man who o the man that. O the dog who, the dog which o the dog that. Es decir, who o which se podía sustituir por that. Era equivalente. En el caso de las non-defining, no. Es decir, yo no podría decir Betty that works at a record store. No es posible. Cuando hay comas, no es posible que who o which se cambie por that. Y tampoco hay omisión. Es decir, en ningún caso, con ningún pronombre de relativo, se puede omitir. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, digo my cat Leon, which I adore, is lovely.
Mi gato León, al que adoro, es encantador. Va entre comas, es non-defined, con lo cual no habría omisión. Pero si fuera defining, se podría haber omitido. ¿Por qué? Porque which no es sujeto, no es el sujeto de la frase. En la defining podría haber dicho my cat Leon, bueno, no tendría sentido porque, pero the cat I adore is lovely. Si hubiera sido defined. Pero como es non-defining, va entre comas, no se puede quitar nada. Se deja todo en cualquier situación. Who, which o el que sea. Y tampoco se le puede poner that. Es decir, en este caso, yo no podría decir my cat Leon that I adore is lovely. No se puede decir, porque va entre comas. Con lo cual, esas dos características que pues son propias de las defining no funcionan, no van en las non-defining. ¿Vale? Y una cosita más, que es simplemente certificar una... Perdón, estrés. En las non-defining sí que seguimos jugando con lo de la preposición al final. Es decir, se puede perfectamente poner la preposición al final sin problema y también se puede utilizar en los contextos el who sin ninguna historia. Y se puede utilizar como... Sí, es decir, que esas características que sí que vemos en la defining, la de la que la preposición se quitaba como en un contexto neutro y se llevaba al final, eso sigue en las not defining, y el uso de who en un registro formal sigue también en las not defining. Por ejemplo, ah, y yo puedo decir, Carlos Alsina, to whom I listen every day, is a radio star. Esto sería un texto formal. Entonces, bueno, pues sí, la preposición se puede quedar delante, como es who, y al ir delante, porque es un registro formal, se queda who, como hemos dicho, pero la puedo llevar perfectamente al final. Entonces, decir... Bueno, fijaos, aquí voy a desdecirme en cierta forma de lo que he dicho. Yo he dicho antes que la preposición se utiliza, cuando se desplaza de delante del pronombre al final, va siempre al final de la oración. Bueno, hay veces que encaja mejor no al final, sino detrás del verbo. Como aquí, whom I listen to every day is a radio star. Es decir, no quedaría bien whom I listen every day to, ¿vale? Sino que en este caso sí que... ¿Cómo? Detrás del verbo. Whom I listen to every day. No sabría decir exactamente, quizás en este caso, porque sabéis que listen siempre se utiliza con to. Cuando yo indico, especifico lo que escucho, necesariamente tengo que poner el to. Es decir, que hay una unión más estrecha entre listen y el to, quizás por esa razón, ¿vale? Y nada, pues no hay problema, seguir utilizando el whom, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues esto es la cosa básica, lo de relaciones de relativo, la estructura, lo defining, que no es poco, ¿eh? Que hay unas cuantas cositas. Ahora vamos a un poco a empezar a reordenar todo esto con los ejercicios. Mm, Como he visto más o menos que esto se pregunta, se suele preguntar en el examen. Bueno, en el examen, normalmente lo que suelen pedir es un pronombre de relativo. Es decir, en muchas ocasiones el hueco que queda, se te dan una frase, tú la lees, más o menos identificas que es relativo, y el hueco en el que no hay nada, es decir, no hay nada entre paréntesis, lo que te piden es que pongas que pongas un pronombre de relativo, ¿vale?
Y recomendación, porque eso... No, lo único que, o sea, ellos te dan la frase dentro del ejercicio 3. Sí, o sea, que te pone un hueco si te dice cualquier cosa. Cualquier cosa, porque hay veces que te especifica, o sea, te ponen el hueco y detrás una palabra, normalmente el verbo, cuando lo que quieren es jugar con los tiempos verbales, pero hay veces en el que no te ponen nada, en que te ponen la frase y el hueco y no hay nada detrás del hueco. Bueno, en alguna ocasión, ese no haber nada detrás del hueco puede ser señal de que te piden un relativo. Y normalmente lo que van a pedir es el pronombre de relativo, ¿vale? Entonces ahí habrá que ver, pues, cuando uno lee la frase, tú más o menos vas a identificar que ahí por ahí va a haber relativo, ¿no? Pues ya tendrás que ver si va entre comas o no, qué relativo tienes que poner. Y en el caso de que sea define y sea who o which, ¿vale? Pues la recomendación es que si se puede omitir, tú la escribas y lo pongas entre paréntesis. La omisión en cualquier ejercicio, etcétera, se marca con el paréntesis. Escribes el pronombre porque ellos quieren saber cuál es el pronombre. Es decir, que quieren saber que tú sabes que es who o que es which. ¿Vale? Entonces se escribe y se pone entre paréntesis. ¿Vale? Pero si tienes dudas puedes no jugártela porque en la pizarra hay un paso También. Y te admite. Lo que sí que... Sí, claro. Lo que sí es que tanto si es who o which o that, es que si se puede omitir, ¿vale? Tengas que poner el paréntesis. Yo no he leído en ningún sitio ni nadie me ha dicho que en el examen exijan ese paréntesis. ¿Vale? Pero yo lo pondría. Porque no está mal. Y le está un poco diciendo al que tú sabes que lo habitual es la omisión. ¿Vale? Insisto, yo puedo buscarlo, pero no. Pero si tú marcas eso, le estás diciendo claramente. Porque si lo pones no pasa nada. Si lo pones está bien, quiero decir. Pero si no lo pones y ellos quieren que lo pongas, entonces ya ahí sí puede estar, ¿vale? Entonces esa sería la cosa. Bueno, vamos a volver bueno, pues todo esto que yo os he contado, pues más o menos os lo cuentan aquí también, ¿vale? En las defining, en las non-defining, pero bueno, no es que esté tal, pero bueno, eso quiere decir que no es que no se entienda en esta ficha, pero bueno, a mí siempre me gusta verlo en la pizarra y eso, ¿no? Bueno, nos quedan solo dos cositas. Que son which, referido a proposición completa. Bueno, luego hay otra. Vale, pero esto es más así. Which, referido a proposición completa, y what usado como relativo. Bueno, ¿qué es eso de which? Proposición completa. Resulta, nosotros hemos dicho, oye, el relativo siempre conecta o se refiere a un sustantivo. Bueno, pues hay casos en el que ese antecedente, eso a lo que se refiere el relativo, el pronombre relativo, no es un nombre, es una frase entera. En ese caso, cuando el antecedente, cuando a lo que se refiere del relativo es una frase entera, entonces necesariamente yo tengo que poner which. El pronombre que indica que me estoy refiriendo a una frase completa es which. ¿Vale? Fijaos. He offered to help me. This was very kind of him. Él se ofreció a ayudarme. ¿Cuál era? Fue muy amable de su parte. Pues yo se lo puedo unir con el pronombre relativo, pero teniendo como antecedente, es decir, a lo que se refiere el relativo, no es solo un sustantivo, sino que es toda una frase. En ese caso utilizaría which. Y en estos casos, en el que el antecedente, en el que a lo que se refiere el pronombre de relativo es una frase completa, siempre son non-defined, siempre van entre comas. Entonces ese, he offered to help me, this was very kind of him. He offered to help me, which was very kind of him. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que tenemos estas dos oraciones. There has been an earthquake. Ha habido un terremoto.
it is a catastrophe. There has been an earthquake. It is a catastrophe. Pues la podemos unir como nos decían en el ejemplo, ¿no? Y entonces yo diría, there has been an earthquake, which, es decir, el hecho de que haya sucedido un terremoto, todo eso, which is a catastrophe. ¿Vale? Bueno, son un caso muy específico, en el que ese antecedente, como digo, es toda una frase en lugar de ser un solo insultante. Y el otro caso, el que dice what, si habéis dado cuenta, nosotros no hemos hablado de what como relativo, porque realmente what no es un relativo. Pero hay veces en el que nos encontramos con frases encabezadas por what y que actuarían como sustantivo y relativo a la vez. Es decir, son frases de relativo que no tienen antecedente. Que ellas mismas son el antecedente y el relativo, todo a la vez. Fijaos, para que quede un poquito más claro. I cannot believe what you are saying. Son estas oraciones de lo que no me puedo creer, lo que estás diciendo. Ese lo que es antecedente y relativo a la vez. Todo va junto, todo va en el mismo pronombre. What some people do to animals horrifies me. Lo que algunas personas le hacen a los animales me horroriza. Bueno, pues esta oración de what, traducido por lo que, también se considera una oración de relativo. Insisto, por eso es como que ese relativo es el antecedente y relativo todo a la vez, todo en el mismo sitio. What encabezando una oración y traduciéndose por lo que. Veis que la posición varía, puede ir detrás de otra oración, puede ir delante, bueno, pues eso. Y toda esa oración del what pues sería como un sustantivo. I cannot believe what you are saying. I cannot believe that. No me puedo creer eso. Y what you are saying, todo eso funcionaría, se podría cambiar por un pronombre. What some people do to animals horrifies me. That horrifies. Eso me horroriza. ¿Vale? Con lo que yo de este último, que veo que ahora hace, con lo que yo me quedaría con que what se traduce por lo que va al principio de una oración y se traduce por lo que. Eso es en ese tipo de oración. ¿Vale? Bueno, y ya por último, nada, viene aquí un pequeño apartado de otras estructuras. Bueno, a veces podéis encontrar que hay estos indefinite pronouns, estos pronombres indefinidos, some, many, much, etc., seguidos de of, más un whom o un which, y una oración. He gave me lots of advice, some of which was useful. Él me dio muchos consejos, algunos de los cuales fueron útiles. Igual, casos específicos, esto ya un poco pues para que, sobre todo a la hora de si se utiliza para escribir y tal, pues esto ya es calidad, ¿no? Some, many, much, none, all, seguido de of y un whom o un which, y la oración. Siempre en oraciones non-defined. Por ejemplo, I missed my old schoolmates. Many of whom I don't know anything about. ¿Cómo traduciríais la frase?
I miss my old schoolmates, many of whom I don't know anything about. Echo de menos a mis compañeros del colegio, muchos de los cuales no sé nada. De los que muchos de ellos no sé nada. No sé nada de muchos de ellos. ¿Vale? Bueno, esta estructura con ese indefinido of y which o whom, en oraciones non-defining, bueno, pues lógicamente esto ya un registro así también es formal y ya es una estructura de bastante nivel. ¿Vale? Yo esta tampoco la tendría por ahí, sobre todo por si aparece un texto para reconocerla. Oye, si más o menos me la aprendo y la puedo meter esto en un writing, es una bomba. ¿Para qué quiere decir? Si se utiliza en un writing y corrigen y tal, pues, este tío sabe lo que ya sabe. ¿Vale? Ok. Bueno, ahora ya sí. Y no sé si se puede incluir por menor. En este caso sí, porque a lot, la estructura a lot of, va seguido de sustantivo contable o incontable, ¿vale? Es decir, siempre si es contable es plural o si es incontable, pues la forma. Aquí hablan de schoolmates. Ese many se está refiriendo a schoolmates, ¿no? Pues yo podría decir a lot of whom, podría utilizarse. Pero ¿por qué lo del many? El lot o la estructura de lot of normalmente se suele utilizar en oraciones asertivas, es decir, que tiene un carácter afirmativo, un sentido afirmativo. Cuando hay un sentido negativo, o son claramente negativas, como es esta, se prefiere many o much. ¿Vale? O sea, una cuestión un poco de estilo. Yo suspiro de España. Bueno, lo que sí es verdad, y a ver, que esto no es una sorpresa, ¿no? Hombre, ya estamos en un nivel. Y ya, claro, y ahí. El inglés tiene estas cosas. El inglés, para tener un nivel medio, no es un idioma, digamos, que te requiera, si le pones interés, si estudias, para tener un nivel más o menos de usuario medio, está bien. Pero si ya nos metemos en profundidades, pues claro, como todas las lenguas tienen su allá, ¿no? Y tienen muchas de estas cositas, muchas de estas estructuras, etc. Este tipo de historias, de como el some of whom o many of whom, a la gente, a los que preparan los examinadores de los de exámenes del Cambridge y demás, suelen poner a 100, porque ellos van buscando muchas veces este tipo de estructuras, es decir, lo más enrevesado y tal, van buscando este tipo de cosas. Bueno, pues ya está, pues eso. Yo tengo el C1 acreditado, ¿no? Pero no a través de lo de Cambridge, a través de otro sitio, de la UNED y demás. Yo lo que le he hecho en cara a esos exámenes de los del Cambridge, los del Advanced First Certificate, no sé si habéis oído hablar de ellos, ¿no? Eso, hombre, que tiene un gran prestigio. Es que tú estudias para el examen. Ahí sí que estudias para el examen. Sabéis que se vende el libro donde hay pruebas específicas, porque eso se divide en 48.320 pruebas. Un listening de tal, un listening de cual. Y entonces llega un punto, sobre todo conforme vas avanzando hacia niveles superiores, en los que realmente parece que lo que vas a probar es que te hayas aprendido la última estructura rara. Mira, yo siempre cuento, cuando hablo de esto, siempre cuento lo mismo. Yo antes de meterme en secundaria, estuve en la Universidad de Córdoba, dentro de una sección que tenía, donde dábamos pues, clases de idiomas, de inglés, francés, etcétera, a diferentes niveles, de 1 a 1 a 2, a chicos de la universidad pues, que querían completar créditos y se les ofrecían estos cursos. Entonces, en los cursos superiores, en los que digamos equivaldrían entre el Advanced y el Proficiency, que es el más alto de todos, pues tenían clases con un profesor, digamos, con uno de nosotros y con un método, porque teníamos también el lector, pues, no sé, inglés americano. Bueno, pues un día utilizábamos un libro y le llego yo a un británico, no recuerdo el nombre, mira, no sé qué, oye, es que aparece esta palabra, semi-churlish, que yo ahora mismo no me acuerdo, ahora la comprobaré. Entonces el chico va, yo no sé lo que significa. Entonces, ¿qué sentido tiene torturar a la gente con todo el sí? Porque al final se convierte.
O sea, yo, por ejemplo, que soy un friki de eso, pues, ok, pero ¿qué sentido tiene si es una palabra que ni siquiera un nativo sabe lo que significa? Eso no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, yo eso es lo que le achaco. Luego lo que pasa es que, bueno, pues sí, lógicamente, si tú tienes eso, manejas el inglés pues perfectamente, ¿no? Pero a veces, pues no sé, hay demasiado, hay demasiado. Bueno, ok, vamos entonces a trabajar un poquito con esto. Vale, vamos a hacer este primero para ir un poco empezando a desenredar toda esta cantidad de información que hemos estado viendo. Cada uno de los ejercicios que vamos a ir haciendo, vamos a hacer 3, se refieren a algo específico, ¿no? Este primero, que yo creo que como introducción está bien, dice put a relative pronoun into each gap. Use X if the relative pronoun can be omitted. Bueno, pues aquí lo que os piden es que leáis la frase. Esto es parecido, ¿no? Al del examen, ¿ok? Leáis la frase, identificáis. Bueno, aquí sabemos que es todo relativo. Pero identificáis si son defining o non-defining, aunque por lo que veo eso no va a ser mucho problema. Uséis el pronombre correspondiente y decidáis, una vez que habéis utilizado el pronombre, si se puede omitir o no. ¿Vale? Aunque ahí dice que si se puede omitir, ponga una X. Si se puede omitir, ponedle un paréntesis como hemos hecho. ¿Vale? Pues venga. Sí, sí. Yo creo que como para introducción un poco así del contenido este está bien. Vamos entonces a... Pues sí, si tenemos esa posibilidad. Bueno, si habéis visto, pues todos son defining, es decir, que no hay ninguna entre comas y tal, con lo cual pues se puede, en el caso de que pueda omitirse, pues se omite, ¿no? Bueno, vamos a ir empezando porque digo, lo interesante es ver qué pronombre utilizamos y luego si se omite. La primera dice, a linguist is someone knows a lot of languages. ¿Cómo completo aquí? Is someone who knows a lot of languages o that, ¿no? Porque como es defining, ¿podría omitirlo? En este caso no es sujeto, por lo tanto, no. Peter was the man who you met last week. ¿Cómo? Ya directamente, ¿no? Pero la recomendación es escribir el pronombre en paréntesis, ¿eh? Ok. Claro, porque aquí habla inglés, lo natural va a ser Peter was the man you met last week. Eso es lo natural. El who you met last week, o si estuviéramos en un registro formal, whom, que sería posible, eso es lo que le suena, o sea, no es que le suene mal, pero a lo que está acostumbrada es a Peter was the man you met last week. ¿Vale? Por lo tanto, sí, aquí se podría omitir. All the bags which or that are
bigger than this size can go on this plane. Y aquí no se omite, porque es sujeto. Aren't they fantastic? She's wearing the tennis shoes that or which I told you about. Y se puede omitir, ¿no? She's wearing the tennis shoes I told you about. Number 5, can I talk to the woman who or that is sitting at that desk, please? Y aquí es sujeto, no omission. 6, did you read the book that or which, sin problema, which I told you about? Aquí sí, okay? Did you see the Spanish film, which of that was on TV last night? You know, el sujeto. Do you remember the name of the man? ¿Cómo? Ni who ni which. ¿Qué va detrás del hueco? Car. Aquí necesitamos un pronombre que sea pronombre, pero que detrás lleve un sustantivo. El único que cumple esa función es whose. Do you remember the name of the man whose car you crashed into? No, el whose nunca. ¿Vale? Porque es determinante, porque tiene esa doble función, ¿vale? Entonces, ¿te acuerdas del nombre del nombre del hombre cuyo coche, contra cuyo coche te chocaste? ¿Vale? Entonces, como aquí la pista más clara para saber qué es el whose es que detrás del hueco hay un sustantivo. Y eso solo pasa cuando el pronombre, cuando el relativo sea whose. Don't believe people who or that say lies. ¿Vale? Bueno. No, el sujeto se queda ahí. Eat the sandwich, which of that I left for you on the table. Y aquí sí, ¿no? Eat the sandwich I left for you on the table. Number 11, eat the bread that or which is on the big basket. Y igual, no se puede omitir. Everyone notices the man who or that wears elegant clothes. Y por último, go to Johnny's. They've got everything. No. That or which sería la that you want. That's right. ¿Por qué no el what? Porque para que fuera el what, no podría, lo de antes, they got everything, no debería estar. Porque las oraciones de relativo con what no tienen antecedentes. Por ejemplo, se podría decir, go to Johnny's. What you want, o you can find what you want there. Puedes encontrar lo que quieres allí. Ahí sí, porque en ese contexto no hay antecedente. Es decir, ese what no se refiere a ningún sustantivo ni a nada. ¿Vale? Pero aquí no, aquí tenemos everything, entonces lo que ponga se refiere a everything. Entonces, everything that or which you want. ¿Vale? Ok. Bueno, más o menos bien, ¿no? La introducción ahí. Vale, vamos a hacer, no todas, algunas de este del número 3, y es para un poco probar que sabemos distinguir entre las defining y las non-defining, ¿no? Ya sabes que la idea es defining se une directamente porque es información necesaria, non-defining se une con comas porque es innecesaria, ¿vale? Pero vamos a hacerlo sobre la marcha, ¿vale? Porque me interesa más el siguiente, que es el que vamos a hacer. Bueno, entonces, pues ya te digo, siempre es decir, ¿lleva coma o no lleva comas? Este ejercicio... Claro, si pones las comas, me estás diciendo que es non-defining, si no, es que es defining. Este ejercicio o sea, os permite practicar eso y también lo que dice de los límites, identificar los límites de la oración de relativo. Bueno, la primera, ¿qué creéis? Si la leéis y demás, ¿qué creéis? ¿Lleva coma? ¿No lleva coma? The new sofa which I bought yesterday is very comfortable. Lleva coma, ¿no? Hemos dicho. The new sofa which I bought yesterday is very comfortable. Ya con el new, pues claro. Y las comas van entre which y yesterday. Vale, el siguiente.
¿Llevaría comas o no? Yo diría que no. Porque, claro, porque estamos hablando, porque la oración de relativo te ayuda a identificar, ¿no? Es decir, es no sé la palabra en español, the jar, pues, donde viene la mermelada y esas cosas, ¿cómo se llama? El jarro, ¿no? El tal. No es cualquiera, es el que yo no puedo abrir. No se puede quitar. Exactamente. Es más, yo diría, the jar I can't open, y quitaría el that, is in the cupboard. Este sí que sería define, porque estoy identificando que no es cualquiera, sino el que no puedo abrir. What about the next one? ¿Qué pasa con el siguiente? With number 3. Aquí sí, ¿no? Sarah's phone. ¿Y dónde pondréis la coma? O sea, delante de which. Sarah's phone, which is new, cost a lot of money. Costó mucho dinero, ¿vale? A ver, venga. Number 4, what do you think? ¿Comas o no comas? Aquí, el hombre, ¿cuál hombre? Pues cuyos guantes encontramos, ¿no? No era cualquiera, el hombre al que le pertenecían los guantes que encontramos. Por lo tanto, I have seen the men whose gloves we found. Venga, y una más, number 5. I'm sure that John, who is very good at languages, will get the job. ¿Vale? That's right. Aquí, el que sepa idioma, pues bueno, es una información extra. That's right. Bueno, por supuesto, todos estos ejercicios tienen su solucionario, pues si queréis hacer los que no hacemos o terminar este. Bueno, y digo, me interesa ese number 5. ¿Por qué? Porque esto es otra vez hecho del rewrite, que he comentado algunas veces, de reescribir, ¿no? Cuando yo daba segundo bachillerato, este era el ejercicio que utilizaba, o sea, este tipo de ejercicio era el que utilizaba para los chicos para practicar las oraciones de relativo, por varias razones, no porque hubiera aparecido, o sea, en selectividad no iba a aparecer este tipo de ejercicios, pero nos ayudaba, como todos los rewriting, a que practicaran la escritura, a que la habilidad de escribir la desarrollaran. Bueno, este ejercicio, ¿qué consiste? Me dan dos frases, dos oraciones, y me dicen que las tengo que unir. Perdón, el 5, number 5. Join these sentences by means of a relative pronoun. Me dan dos oraciones por separado. Y ahora me dicen, oye, únelas utilizando un pronombre de relativo. ¿Vale? Bueno, ¿cómo hago esto? Pues lógicamente primero, como siempre, yo me leo las oraciones. Cuando yo me leo las oraciones, identifico cuál es el elemento que se repite en la primera y en la segunda. Siempre hay algo que aparece en la primera y aparece en la segunda. Puede aparecer con la misma palabra, en la primera puede aparecer con una palabra y en la segunda con un pronombre. En este caso, I had gone to see a woman, she was sitting at the desk. El elemento que se repite es woman, porque aparece como woman y aparece como she. Pues bien, cuando yo identifico ese elemento común, en la primera oración, tal cual aparezca en la primera oración, será el antecedente. Ese elemento común, insisto, de la manera en la que aparezca en la primera oración, será el antecedente. Y lo único que tendré que hacer es tomar la segunda oración, utilizar un pronombre de relativo con los ajustes que sean necesarios y unirla a ese sustantivo, a ese antecedente. Bueno, en esta primera me dan dos opciones, porque bueno, sí, a ver, a veces ocurre con las de relativo que se pueden plantear de dos maneras. Pero bueno, para seguir al pie de la letra de esto que estoy diciendo, hemos identificado que a woman y she son el elemento común. Cojo la oración primera, I had gone to see a woman. La oración segunda la uno con un pronombre de relativo, que aquí ¿cuál sería el pronombre? Who. Hago los ajustes que tenga que hacer, es decir, en la segunda oración elimino she y le pongo el who y ya la tengo. I had gone to see a woman who was sitting at the desk. Esa sería la... Claro, ahí lo vamos a escribirlo, porque ahí lo reversan un poquito más. ¿3?
The woman. who I had gone to see That's right. The woman who I had gone to see was sitting in the bar. Esta estructura un poquito más enrevesada. The woman I had gone to see, pero bueno, también es válida. También es válida. La mecánica siempre es la misma. Claro, porque aquí invierte un poco. Hay veces que hay ciertas oraciones de relativo que son flexibles en ese sentido, ¿no? Que permiten como dos opciones y tal. Leo la frase, identifico elemento común, tomo la primera frase, el antecedente de esa primera frase le uno la segunda, mediante un programa de relativo que corresponda y haciendo los ajustes que sean necesarios en la segunda. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer nada, 4, es decir, de la 2 a la 5, para practicar esto un poquito. Hay un montón, ¿eh? Bueno, un montón, hay unas cuantas más. Este ejercicio, hombre, pues lógicamente es la forma más complicada. No lo van a preguntar así en el examen. ¿Vale? Pero bueno, yo creo que está bien si aparecen como aquí, que hagamos, aunque sea algo, para, pues eso, ¿no? Para la cosa del writing y la habilidad. Así que si os parece, hacemos el 2, el 3, el 4 y el 5. Y ahora la vemos. Sí, hacemos esas 4 y más o menos vais así. Claro, pueden ser define y no define, pues ya lo que toque. Bueno, vamos a ver cómo quedan las frases. Vamos directamente a la digital. Bueno, la primera decía, a man hit his daughter cruelly, he has been arrested. Y ya me daba como inicio the man. Bueno, ¿qué me decís? Como the man who hit, who hit his daughter cruelly. That's right. Has been arrested. Defining, como el sujeto no se omite. That's right. Okay, great. La siguiente me dice, Peter lost the keys. They belong to his aunt. Aquí ya directamente hay que ver cómo empezamos y tal. Ajá. Ajá. ¿Con coma o sin coma? That's right. Entonces, Peter. ¿Se lleva comas? No. Ninguna de las dos que hemos visto hasta ahora. Lost. Oh, perdón. The keys. Which o that, ¿vale? Belong to his aunt. Ok. Perdió las llaves que pertenecían a su tío. 4. Cervantes wrote Don Quixote. He is said to have been born in Alcalá de Henares. What can you tell me? Okay, so Cervantes, who wrote Quixote, is said, escribirlo todo entero. ¿Ok? Pero hay otra versión. Ajá.
No. No, la otra versión tiene que ser también non-defining, tiene que ir también entre comas y tiene que un poco ser como en el orden, tiene que respetar el orden este que hemos visto. Recordad que la oración de relativo siempre se tiene que unir directamente al sustantivo al que se refiere. Entonces, ¿la otra versión cuál era? La de Cervantes. That's right. Who is said, that's right, to have been born in Alcalá de Henares, wrote to Quixote. ¿Qué ocurre? Que tanto lo de wrote to Quixote como is said to have been born in Alcalá de Henares se refieren a Cervantes, tienen que ir detrás necesariamente. ¿Vale? Entonces, si tú, Maite, dices Cervantes wrote on Quixote, who, ¿no? Era lo que iba a decir. No. Tiene que ir who tal detrás de Cervantes directamente. Siempre la oración de relativo tiene que ir, insisto, directamente detrás del sustantivo al que se refiere. Y una más, dice, John bought a new smartphone, it was made in Japan. Por lo tanto, John bought a new smartphone, which of that was made in Japan. Okay, that's right. Bueno, pues el resto más o menos sigue una estructura teórica parecida. Okay, questions? Vale, bueno, pues aquí dejamos a las oraciones de relativo.